Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. Desde hace una década, una terrible mancha de agua caliente, apodada como blob, está afectando repetidamente al Océano Pacífico frente a las costas de Estados Unidos. Es un fenómeno que está preocupando a la comunidad científica, que se extiende por millones de kilómetros cuadrados y que ya está impactando en la costa oeste de los Estados Unidos, con una especial incidencia en California. Esta anomalía se caracteriza por elevar la temperatura superficial de varios grados por encima de lo normal durante largos periodos, alterando la base de la cadena alimentaria, y representa problemas futuros para la vida marina y con consecuencias en términos de fenómenos meteorológicos extremos. Y obviamente que esto tendrá un efecto en las tormentas tropicales, en los huracanes, tifones y ciclones, que van a intensificar su potencia y su destrucción. Todo esto preparando los escenarios para cuando empiecen los juicios de la semana 70, después de que haya ocurrido el glorioso evento del arrebatamiento, donde tendrá su efecto también en el derretimiento de los glaciares, que impactará con la subida del nivel del mar, y que obviamente irán preparando el escenario para cuando se cumpla Apocalipsis capítulo 6 versículo 14 y Apocalipsis capítulo 16 versículo 20. Cuando desaparezcan las islas mundialmente por la subida del nivel del mar. Y obviamente estos fenómenos se van a intensificar, de tal manera que en la semana 70 la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 21 versículo 25 y 26, nos advierte lo terrible que va a ser en la tierra en el periodo de juicio, cuando en la tierra habrá angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, con estos fenómenos meteorológicos que se van a intensificar, y que lo peor está por venir cuando venga la semana 70 y el periodo de la gran tribulación. Eventos que ocurren después del glorioso evento del arrebatamiento, y de lo cual nos advierte Lucas 21:36, que tenemos que estar haciendo, velando y llorando en todo tiempo, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán a la tierra. Y lo importante de estar en pie delante del Hijo del Hombre, delante de nuestro amado Señor Jesucristo, en el glorioso evento del arrebatamiento. Y que no se nos olvide que la palabra escapar viene de la palabra griega ekfuego, que significa salir terrenalmente, y eso solamente puede ser en el arrebatamiento. Y ahora nos vamos al resumen de las noticias en relación al reloj profético de Dios, que es la nación de Israel, que nos está indicando lo muy cerca por ocurrir el glorioso evento del arrebatamiento.
Después de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, más de 150 países reconocieron el Estado palestino. Para ser exactos, fueron 157 países, según los últimos datos oficiales, donde muchas de estas naciones lo están haciendo para lograr la paz y seguridad. La frase profética que mostramos en varios de nuestros más recientes programas, dicho por presidentes y líderes de diferentes naciones, y que para los que estudiamos la palabra de Dios es la última alerta del desenlace final, donde solo las naciones de Argentina junto con Panamá son las únicas excepciones en América Latina que se alinearon con Estados Unidos e Israel en no reconocer un Estado palestino. Y en este mapa se puede ver las naciones en color verde que reconocen al Estado palestino. En color rojo, las naciones que no reconocen el Estado palestino. Y en amarillo, las naciones que se abstuvieron. Y en color gris, las naciones que no votaron. Todo caminando exactamente conforme a lo que nos advierte la palabra de Dios en Zacarías capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra de Dios: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y esta profecía va caminando en esa dirección para que ya alrededor del 80% de los 193 miembros de las Naciones Unidas estén aceptando el Estado palestino. El plan de paz de Donald Trump fue elogiado a nivel internacional. El plan integral para poner fin al conflicto de Gaza fue presentado en la conferencia de prensa conjunta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, donde ambos elogiaron su visión de este plan, donde diferentes presidentes de varias naciones los felicitaron por el objetivo de poner fin a la guerra en Gaza. Y también por lograr la liberación de los 48 rehenes de Israel, tanto vivos como muertos. Y a pesar de recibir ataques por varios años Israel de estos grupos terroristas, la presión internacional no cesa, donde presidentes y líderes de varias naciones instan a Israel que se comprometa con determinación. Muy fácil decirlo, cuando ellos no lo sufren los ataques diarios que tienen de estos grupos terroristas. Es fácil opinar y sugerir, pero vivirlo es lo peor. Como lo tiene Israel, eso es lo más terrible. Sugieren que repartan la tierra, y yo les pregunto, ¿y por qué no reparten tierra de su propio país si realmente quieren la paz y seguridad? Recordemos que esa tierra es heredada divinamente para Israel, la tierra de Canaán, como nos lo dice el Salmo 105, versículos 10 y 11. Y esta presión internacional, como este plan de paz para Gaza, es ir acorralando a Israel, a empujarlo a entrar a su semana 70. La propuesta presentada por Donald Trump y Benjamín Netanyahu en este plan de paz en Medio Oriente, hay una condición para el grupo terrorista Hamás, que es la liberación inmediata de todos los rehenes, tanto vivos como muertos, en un plazo de no más de 72 horas, y lo subrayó el mandatario estadounidense. Y la cobarde respuesta vino en menos de 72 horas por el grupo terrorista Hamás, que dispararon 5 cohetes desde el norte de la Franja de Gaza hacia el territorio israelí en el Yom Kippur. Y con eso lo hicieron exactamente un día semejante a la guerra del Yom Kippur en 1973.
Y con esto nos muestra que los enemigos de Israel lo que quieren es que desaparezca Israel, como dice el Salmo 83, versículo 4. Ahora, hasta el momento de hacer este programa, donde ya pasaron las 72 horas de plazo para el grupo terrorista Hamás, existe una incertidumbre de qué va a pasar. Se acepta el plan de paz, liberando a todos los rehenes israelíes y poniendo fin a la guerra, o están en una pausa en sus negociaciones, o está ganando tiempo este grupo terrorista para armarse. A final de cuentas, todo esto va caminando conforme a la profecía bíblica, y ponga mucha atención. ¿Por qué? Para los que estudiamos la profecía bíblica, debemos leer con cuidado la palabra de Dios sin olvidar ni omitir ninguna profecía, para no alterar la cronología de los eventos. Si Primera de Tesalonicenses nos da la alerta en el capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, escuche, dice cuando digan. Y esta frase profética ya se ha dicho desde hace mucho tiempo, pero recientemente, como lo mostramos en nuestros programas pasados, varios presidentes y líderes de naciones dijeron esa frase de paz y seguridad para lograr el reconocimiento del Estado palestino. Así lo dijo el presidente francés Emmanuel Macron, donde señala que el reconocimiento del Estado palestino garantiza la paz y seguridad en el proceso, y advierte que el proceso se va a desarrollar en tres fases. El reconocimiento del Estado palestino es la primera fase de este plan de 3 puntos. La segunda fase consiste en un alto al fuego con la liberación de todos los rehenes. Y la tercera parte es la perspectiva de 2 estados, Israel y Palestina, viviendo en paz y seguridad. Y dentro de esos grandes liderazgos está el señor Donald Trump, que quiere ganar el Premio Nobel de la Paz, y advirtió que si no lo gana, será un insulto para Estados Unidos. Y para que inicie la semana 70, como dice Daniel 9:27, donde se confirmará ese pacto de paz y seguridad, los avances van muy adelantados, donde Steve Witkoff y Jared Kushner, el tándem, los 2 empresarios que están tras el plan de Donald Trump para Gaza, para acabar con la guerra y lograr la paz y seguridad, comparten muchos rasgos biográficos, así como su cercanía a Israel y las ricas monarquías del Golfo, de los países árabes. Este tipo de contactos le sirvieron a Jared Kushner para orquestar y lograr los primeros acuerdos de Abraham, que pronto se ampliarán. Todo preparando el escenario final que están haciendo que avance el plan de paz y seguridad entre Israel y Palestina en paz y seguridad. Respecto a este acuerdo del siglo de paz y seguridad, ¿qué va a suceder? President Trump has been probably more detailed than anyone else in the world in terms of laying out what he believes the realistic prescription should be for a resolution of the Israeli-Palestinian conflict. President Trump's vision that he laid out is a two-state solution. Live securely, live in peace. Live securely, live in peace. Y aquí es cuando tenemos que reflexionar y no alterar el orden de la palabra de Dios. Si dice que cuando se diga paz y seguridad, y eso ya se dijo, obviamente para la Iglesia de Cristo la alerta ya sonó. ¿Cuándo se va a desarrollar totalmente esta profecía?
el día en que las autoridades de Israel acepten este acuerdo o pacto de paz y seguridad. Es cuando se va a cumplir Isaías capítulo 28, versículos 14 y 15, cuando la palabra de Dios nos dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd, autoridades de Israel, lo que dice la palabra de Dios, de Yahvé, de Jehová. Versículo 15: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, con el infierno, con el Hades. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque dirán estos gobernantes: hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Cuando las autoridades de Israel acepten este pacto, junto con varias naciones, y se formalice la repartición de la tierra en este convenio oculto que van a hacer, donde van a aceptar la repartición de la tierra de Canaán que le pertenece a Israel, como dice el Salmo 105, versículos 10 y 11, y donde se va a dividir Jerusalén, que es la heredad para Israel, como dice Joel capítulo 3, versículo 2, y Ezequiel capítulo 16, versículo 3. Cuando se divida, se reparta la tierra de Canaán en este convenio con el Seol, y lo hagan en lo oculto, en las tinieblas, secretamente, antes de exponerlo mundialmente, como dice la palabra de Dios, es cuando los enemigos de Israel van a hacer cumplir el Salmo 83, versículo 12, porque ellos dirán: heredemos nosotros los prados de Dios, la tierra de Dios. En otras versiones dice: apoderémonos de la tierra de Dios como heredad que nos pertenece. La van a exigir. En otras versiones dice: hagamos nuestras las moradas de Dios. Con eso dará inicio a las guerras del fin, empezando con la guerra del Salmo 83, donde Israel triunfará y vencerá a todos sus enemigos, y continuarán las guerras con la guerra de la venganza de Gog y Magog, de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, cuando venga el líder ruso, el líder de Ros, el nombre antiguo de Rusia que usted puede verificar en cualquier enciclopedia, junto con todas las tropas de la alianza que harán con países musulmanes que van a ir a luchar contra Israel. Ezequiel capítulo 39, versículo 4, ahí nos dice cómo van a ser derrotados los enemigos de Israel allá en Israel. Regresemos de nuevo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 y versículo 4, que nos dice que cuando digan paz y seguridad, eso ya se dijo. Cuando los enemigos de Israel exijan la tierra de Canaán como heredad para ellos y se las quieran quitar a mismo Israel, es cuando empezará la guerra del Salmo 83, y es cuando vendrá la destrucción repentina a ellos, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y aquí es la alerta para la iglesia de Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y para aquellos que se preguntan qué guerras veremos en las guerras del fin, para ello vamos a dejar un link de las guerras del fin en la sección de comentarios de este video, para que usted se dé cuenta cuando dice la palabra de Dios que ocurre el arrebatamiento. Todo es explicado bajo la palabra de Dios, sabiendo que el día y la hora no lo sabemos, como tampoco sabemos cuándo va a iniciar esa guerra del Salmo 83.
Pero la palabra de Dios nos alerta para que nosotros, hermanos, no estemos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Para los que se quieren preguntar qué va a pasar con Israel, quiero que sepa que Dios mismo va a defender a Israel. Nuestro Señor Jesucristo, Él defenderá a Israel. Yeshua, Jesús, así nos los dice Zacarías capítulo 12, del versículo 8 al 10. En aquel día, dice Yahvé, Jehová, defenderé al morador de Jerusalén. Escuche. Allí ya no habla de todos los moradores de la tierra, porque su iglesia ya fue arrebatada mucho antes. Nada más va a defender al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Versículo 9. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y aquí está hablando de la guerra final de la semana 70, después de la gran tribulación, cuando sea la guerra del Armagedón, donde irán ya todas las naciones. Por eso Dios dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Israel, como también nos lo dice Zacarías capítulo 12, versículo 3. Regresemos ahí mismo a Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y después de la destrucción de estas naciones que fueron a pelear a Jerusalén contra Israel, dice Dios, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ahí verán a nuestro Señor Jesucristo, que fue traspasado por todos nosotros en la cruz para que Él pagara por nuestros pecados. Y ahí estarán afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Y ahí es cuando Israel reconocerá a Jesús, a Yeshua, como su Mesías. Y en esta guerra del Armagedón es cuando la iglesia, la esposa de Cristo, todos los santos, ya venimos con nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dice Zacarías capítulo 14, versículos 4 y 5. Y para que nos demos cuenta que las guerras del fin están por empezar y que las naciones alrededor de Israel, junto con los grupos terroristas, se van alineando a esta profecía, se está ya pintando. Tan es así que un ex embajador israelí advierte: el Cairo, Egipto, está desmantelando en silencio el anexo de seguridad del acuerdo de paz entre Israel y Egipto. En círculos israelíes, especialmente en los ámbitos de seguridad y diplomacia, han publicado severas advertencias sobre lo que describe como intentos de Egipto de reconfigurar la realidad militar en la península del Sinaí, más allá de lo establecido en el anexo de seguridad del Tratado de Paz firmado entre ambos países en 1979. Según observadores israelíes, este cambio en la postura egipcia es percibido como una amenaza estructural al equilibrio de seguridad que ha prevalecido durante más de 4 décadas. La disputa más destacada recientemente es la creciente presencia militar egipcia en el Sinaí, en áreas que deberían estar sujetas a estrictas limitaciones de armamento, según el anexo militar del tratado. Fuentes de seguridad israelí confirman que el Cairo está imponiendo cada vez más una nueva realidad en el terreno, sin recurrir a canales de coordinación oficiales. Esto es un paso sin precedentes desde la firma de paz en 1979. Y todo lo que está ocurriendo con Egipto en la península del Sinaí
solo está preparando lo que será la próxima guerra que está por empezar. Y en estas guerras y rumores de guerra que ya están sonando en el Medio Oriente, como nos lo dice Mateo capítulo 24 versículo 6, son señales que todo va caminando en dirección a lo que será la guerra del Salmo 83. La guerra de la confabulación, cuando todos los países vecinos de Israel, junto con los grupos terroristas, ataquen a Israel, como dice el Salmo 83 del versículo 3 al 8. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sea nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, la tienda de los edomitas, Jordania, de los ismaelitas, Arabia Saudita, Moab, Jordania, y los agarenos, Egipto, donde estará también Gebal, Líbano, Amón, el norte de Jordania, y Amelec, la península del Sinaí, los filisteos, Gaza, donde están los grupos terroristas Hamás y Yihad Islámica, y los habitantes de Tiro, el Líbano, donde está el grupo terrorista Hezbollah. También el asirio se ha juntado con ellos, Irán, Irak y Siria, que formaron parte del imperio asirio. Estamos viendo cómo ya la alianza, esta confabulación de naciones con los grupos terroristas, ya se están preparando para el desenlace final de lo que será la guerra del Salmo 83. El que tenga oído, oiga. Y ante todos estos escenarios, obviamente que entre más va avanzando el tiempo y se acerca el día glorioso del arrebatamiento, vemos también cómo la apostasía va avanzando y se está acrecentando en los creyentes. Recordemos que la apostasía es apartarse de la fe. Y si usted se pregunta de qué fe, es el dejar de creer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, ignorar y alejarse de lo que dicen sus escritos. Así nos los dice en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Y esto es para el cumplimiento de esta profecía, porque el Espíritu Santo nos dice claramente, alertándonos que en los postreros tiempos, los que estamos viviendo ya, algunos se apostatarán de la fe, se apartarán de lo que dice la palabra de Dios, y en lugar van a estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y aquí nos da la alerta y la causa por qué se van a apartar, por qué se van a apostatar algunos creyentes. Pero el problema es que si un líder, llámele pastor, cura, sacerdote, roé, anciano, cae en apostasía, imagínese nada más cuántas personas va empujándolos a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y uno de los engaños claros y contundentes que muchas religiones por medio de sus predicadores lo están haciendo es asegurarles que estando con ellos están en el camino perfecto que los lleva a Dios. Recordemos la alerta que nos da la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, que nuestro enemigo el diablo, Satanás o la serpiente antigua, anda en este mundo buscando a quien devorar, destruir, apartándolo de la palabra de Dios, que es la verdad, como dice Juan capítulo 17, versículo 17, santificándonos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y recordemos que el padre de la mentira, el diablo,
Como nos lo dice Juan capítulo 8, versículo 44, va a tratar de engañar a todos, pero obviamente que irá sobre las cabezas, sobre los líderes, predicadores, que muchas personas escuchan con mucha atención y que muchos de ellos ni bases bíblicas presentan o fomentan para leerlas. ¿Por qué? Porque muchas mentiras serían descubiertas. Hoy muchos predicadores prefieren hablar y hablar y hablar y así convencerlos de su manera de pensar, y muchos de los que los escuchan se alimentan bajo palabrería, la cual no sirve para nada, como dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14. Donde el Señor nos exhorta a que no contendamos sobre palabras, las cuales para nada aprovecha. En otras traducciones nos dice que para nada nos sirve, sino que son para perdición de los oyentes. Y hoy muchos no se van a ir en el arrebatamiento porque espiritualmente están anémicos. Por eso no han nacido de nuevo. Requisito que se necesita, como dice Juan capítulo 3, versículo 3, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y una de las causas es porque no han sido edificados bajo palabra de Dios, sino solamente por palabrería. Y eso se puede dar cuenta cuántas veces le han presentado las bases bíblicas y si realmente lo que les dicen es como está escrito. Ahora sí, el que tenga oído, oiga, y el que tenga ojos, lea lo que les dice la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 44 nos advierte que el padre de la mentira, el diablo, va a utilizar todo tipo de mentiras y engaños para desviar a muchos creyentes. Va a desviar a muchos de la palabra de Dios para que no sepan la verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesús, como nos lo dice Juan capítulo 14, versículo 6, donde nuestro Señor Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si es el camino, busquémoslo a Él conforme a su palabra, para llegar a nuestro destino eterno con nuestro amado Señor Jesucristo en su reino celestial. Y no se nos olvide que nuestra ciudadanía es celestial, como dice Filipenses capítulo 3 versículo 20 y 21, donde nos dice claramente que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo a todas las cosas. Por lo tanto, hoy más que nunca debemos de alinear nuestra conducta y nuestra vida conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios y no conforme a espíritus engañadores o doctrina de demonios. Y aquí es donde tenemos que hacer una reflexión: ¿cómo nos estamos preparando? ¿Cómo estamos edificando nuestra vida? ¿Si es conforme a su bendita palabra o ya es de los que están engañados bajo doctrina de demonios y espíritus engañadores? Donde esas doctrinas de demonios, su objetivo es llevarlos al mismo infierno. Como nos lo advierte Mateo capítulo 10 versículo 28, que no temamos a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, en el Seol, en el Hades. Y los que tenemos la fe cimentada en la palabra de Dios, hoy más que nunca tenemos que leer y verificar lo que escuchamos, lo que vemos, para no caer en esos engaños.
Y ahora, con mayor atención, cuando se acerca el glorioso evento del arrebatamiento, que uno de los grandes engaños es que muchas doctrinas y predicadores no creen en él, a pesar de que está escrito y profetizado. Que nada y nadie le quite esta bendita esperanza, como dice Tito capítulo 2 versículo 13, que es nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. El que tenga oído y tenga esta esperanza bendita, diga amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios por todo el auditorio que nos escucha o nos ve, por todas las bendiciones y misericordias que recibimos de Él, por la vida de todos, por la de su familia. Recuerde que estamos orando todos los días por usted y su familia, por todas sus necesidades y peticiones que tenga. Y en esta ocasión vamos a orar de acuerdo a lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y esta es la versión de la Biblia de las Américas. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Padre amado, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante ti, nos libres de toda maldad y engaño, y más cuando la maldad se ha multiplicado en estos tiempos. Que seamos guardados para ti conforme a tu palabra, y que nada nos aparte de ti. Este día oramos por nuestras familias, sean alcanzadas para ti y puedan ser salvas, y sean edificadas bajo tu bendita palabra. Y si hay dentro del auditorio personas que nos están escuchando o viendo y no han recibido aún a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, para que puedan ser salvos y su nombre escrito en el libro de la vida, como dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 27, entonces repita después de mí y hágalo de todo corazón y dígale: Señor Jesús, vengo ante ti a pedirte perdón por todos mis pecados. El día de hoy me arrepiento, perdóname, y te pido me limpies con tu bendita sangre que derramaste por mí en la cruz para limpiar todos mis pecados, todas mis maldades. Hoy te confieso, mi Señor y Salvador, y te recibo en mi corazón, y te pido ser llenos de tu santo y bendito Espíritu, sellados para ti, y que en el día del arrebatamiento y te acuerdes de mí y me lleves contigo, porque quiero estar eternamente contigo, mi amado Señor Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparta este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios aquí abajo para que muchos sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, y así también cuando lea los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, ¿qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús, ven por favor, ven, mi amado, te lo suplico.